Sí, sí, Es muy bueno, es muy bueno. a mí me han dicho. Y bueno, ya pueden empezar a grabar. Alguien creo que ya empezó porque me dio la alerta, pero, Sí, ya estoy entonces, en eso. Bueno, pero vamos a bueno, ver. entonces, muchachos, ¿tenían un plan para hoy o no tenían ningún plan? ¿En qué punto de la vida estamos? Me gustaría Eh, como aprender. Usted, Leo, Uy, ¿cuáles son sus este, expectativas? de ahí, la verdad, a mí me está costando el tema, digamos, ya le agarré el tema de los gráficos y ahí estuve dándole a isocuantas e isocostos hoy, porque eso fue lo que me costó mucho el semestre pasado, como agarrarle, Ujú. pero me gustaría hacer así como ejercicios propiamente, y como un repasillo de todo este tema de tal vez lo de tecnologías y un poco lo de costos, más o menos. Ok, de hecho, bueno, tal vez Leo te por lo menos recuerda un poquillo, pero digamos, con respecto a la distribución del examen, pero de igual manera, para que lo tengan en cuenta, digamos, este examen normalmente, bueno, si ustedes saben que son siempre tres preguntas, ¿verdad? Tres preguntas que cada una contiene diferentes cosas. Entonces, normalmente la tercera pregunta tiene que ver exclusivamente con monopolio, que ese es el último tema que se ve para este examen. En realidad es un tema muy fácil y muy bonito. Monopolio no es nada así como misterioso o algo por el estilo. Entonces, ese es el último tema que estaremos viendo para el segundo examen. Ahora, el segundo tema y la segunda pregunta del examen, normalmente, vamos a ver, la segunda pregunta del examen normalmente es las funciones de costos, las funciones de costos, funciones de costos, coma, economías de escala. Este soy yo, ma, es que sí, desde el Ok, iPad. está bien. Ok, entonces aquí economías a escala. Vamos a ver, y la otra que tendríamos es, ¿cuál es la restante? Tendríamos rendimientos, rendimientos a escala. Entonces, con respecto a la segunda pregunta, a ustedes normalmente lo que les van a preguntar es determinar las funciones de costos, determinar las economías de escala y determinar los rendimientos de escala para una función de producción en particular. Normalmente esa es la... César, ¿con cuántas diferentes va a entrar? Ma, estoy en una, pero me estaba sacando. Ok, ok. No, me saca, ma, qué putas. ¿Con qué está tratando de entrar? O Ma, consume el iPad. sea, ¿y ahorita con cuál está, digamos? Ma, la compu. Ahorita está en la compu, ok. Vamos a ver. Ve, ma, entro. Da. Ya, me dejo entrar. Ok, perfecto. Y entonces, normalmente esa es la segunda pregunta, la que dice funciones de costos, economías de escala y rendimientos de escala. Ahorita vamos a ver propiamente más qué es. Y la primera pregunta, normalmente es un rejuntado de muchas cosas. Es como tecnología, o sea, es como mejoras tecnológicas, mejoras tecnológicas, tecnológicas, mejoras tecnológicas. Luego tenemos, ¿qué más tenemos? Tenemos, puede ser equilibrio de la industria, también puede ser, a veces cae en la primera pregunta, a veces en la segunda. Entonces, equilibrio. Uy, sacar la oferta a corto plazo también entra en esa, ¿verdad? Sí, pero es que eso, Leo, eso ni siquiera, eso no, porque es que eso no tiene gracia, sacar una oferta a corto plazo, porque la función como tal ni siquiera se puede optimizar, entonces no Ah, entra en ningún lado. O sea, tiene como sentido teórico, pero no sentido práctico, porque evaluar eso es como evaluar nada, básicamente. bueno. Entonces, básicamente es esto, y yo creo que eso sería. Básicamente, eso es el segundo examen. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo yo para empezar de una manera, creo que más conveniente? No es empezar por acá, no es empezar por acá, que normalmente sería el tema que ustedes están viendo en clase. Digamos, ustedes están viendo las mejoras tecnológicas, están viendo la tecnología de una empresa y están viendo un montón de curvas, o sea, que son súper inentendibles. En realidad, bueno, vamos a ver si se entiende. A lo que me refiero es, Que Robles es un eh, desorganizado. más o menos también, pero digamos, empezar por ahí
me parece bastante ineficiente por dos razones. Una, porque bueno, por tres razones en realidad. Una, porque ese tema es un tanto difícil de comprenderlo, porque es un tema bastante teórico, ¿verdad? Porque son nada más gráficos y uno no tiene como un criterio matemático para corroborarlo. La segunda razón por la cual me parece ineficiente es que, digamos, yo les había dicho a ustedes que teoría del consumidor se parece muchísimo a teoría del productor, pero en la manera que se organiza el curso, ustedes pasan de teoría del consumidor y parece que no se parece a teoría del productor. Es hasta que uno llega a las funciones de costos que uno dice, ah, mira, sí es la misma cosa, pero cuando ya uno llega a ver funciones de costos, ya prácticamente uno se le olvidó teoría del consumidor o no lo tiene lo suficientemente claro. Entonces, el hecho de que tenga ese orden impide que uno lo pueda relacionar con teoría del consumidor. Y un tercer punto de empezar a ver todas esas curvas es que eso no es lo que les van a preguntar en el examen. Entonces, o sea, son muchas cosas por las cuales es ineficiente empezar a ver ese montón de curvas. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? No es que las curvas no sirvan para nada, pero para efectos de examen a ustedes prácticamente no les va a servir para nada. O sea, es decir, entiendan ustedes o no entiendan esos gráficos, normalmente no va a marcar la diferencia en el examen, a menos de que les toque una pregunta así súper atípica, que normalmente no va a pasar con ese tema en particular, porque eso no tiene demasiado sentido evaluarlo. Entonces, ¿con qué es lo que yo... Robles agarra y nada más empieza y hace los gráficos y luego dice y agarra uno y le da la vuelta. Y a mí me perdió cuando agarró el gráfico de costo medio, costo marginal y de la nada le metió un costo variable y explicó un costo fijo, nada más y le dio la vuelta al gráfico y estuvo todo el rato diciendo como, bueno, y ahora no, lo que ocupo es girarlo y darle media vuelta de 90 grados y no sé qué cuánto. Y empezó a hacerle más rayas y yo estaba así de, ¿qué? De hecho, muchachos, si no me equivoco, hay videos bastante buenos en internet que explican mucho mejor eso, ¿verdad? O sea, yo también se los puedo explicar, pero digamos, eso es algo muy teórico. Digamos, es algo que normalmente ustedes no les van a preguntar en el examen. Que sí ustedes pueden tener la certeza que les van a preguntar. Obtener una función de costos, determinar las economías de escala y determinar los rendimientos de escala. Eso, ustedes pueden tener la certeza de que a ustedes les va a salir una pregunta de eso. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para eso? Bueno, digamos, para hacer eso es algo que se parece muchísimo a teoría del consumidor. Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer para eso? Recordemos que nosotros en teoría del consumidor, normalmente lo que teníamos era una función de utilidad que dependía de los bienes X y Y, ¿verdad? Aquí no vamos a tener eso. Aquí lo que vamos a tener es una función de producción que depende del trabajo y del capital. Vamos a tener esto. Y entonces, por ejemplo, hay una función que normalmente ponen siempre, que es la función de Leontief. O sea, eso casi que en todos los exámenes vienen funciones de Leontief. Entonces, ¿qué era una función de Leontief? Bueno, una función de Leontief era el mínimo, por ejemplo, podíamos tener el mínimo y de hecho, la puedo hacer de manera genérica, ahora que la pienso. AL, AL, BK. Yo puedo tener esto, donde, vamos a ver, donde, ya les explico qué es cada componente, donde A, B son constantes. Son constantes. Entonces, esta parte de acá, ¿qué es lo que significa? ¿Qué es lo que significa esta función de producción? Bueno, cada letra tiene un significado, cada una de estas letras. La Q que tenemos ahí, lo que nos está indicando la cantidad de producción que se produce, valga la redundancia. Entonces, esta Q es cantidad en inglés, o sea, quantity. Aquí tendríamos quantity. Ahora, esta L que está por acá viene de trabajadores, viene de labors, y ahora tendríamos la K que es creo que es de capital en alemán. Esto es así, capital. Escrito con K como en alemán. Entonces, no sé, puede ser que haya sido un homenaje a Marx, es la única razón que se me ocurre para que tenga una K de capital en alemán. ¿Qué es ese cambio de idiomas, mae? Perdón. ¿Qué es ese cambio de idiomas tan brutal? Sí, y no sé, por eso, o sea, lo único que se me ocurre
es que la abreviatura venga en homenaje a Marx o algo por el estilo, porque si no, no tendría demasiado sentido, la verdad. Entonces, ok, tenemos esta función de producción. Entonces, ¿qué teníamos nosotros en teoría del consumidor? Teníamos nosotros una función de utilidad y por otro lado teníamos una función de producción, donde ambas estarían cumpliendo el mismo papel, ¿verdad? Son funciones que yo quiero poder maximizar. Eso es lo que yo quiero hacer, poder maximizar tanto la utilidad como poder maximizar la cantidad de producción. Pero se me están cayendo los lentes. Entonces, ok, tenemos la función objetivo que queremos maximizar y por otro lado, cuando nosotros hablábamos de teoría del consumidor, lo que teníamos era una restricción presupuestaria. Era lo que teníamos. Aquí, ¿qué vamos a tener? Bueno, vamos a tener algo que se parece a la restricción presupuestaria, que va a ser una función de costo total. Entonces, vamos a tener que la función de costo total se define como W por L más R por K. Dani, Ahora bien, ¿qué es W y qué es R? Bueno, la abreviatura que nos están dando, tanto la W como la R, la W es wage y la R es rate. Eso es lo que tenemos. Entonces, wage es salario y rate, no, creo que la traducción literal es tasa de interés, si no me equivoco, pero en este contexto lo que significa es tasa de alquiler del capital. Eso es lo que significa en este contexto, es una tasa de alquiler por el capital. Entonces, ahora ustedes me podrán decir, bueno, pero, bueno, de hecho les pregunto, ¿qué pasaría si yo fuera dueño del capital, muchachos? O sea, digamos, yo estoy tratando de evaluar cuáles son mis costos totales. ¿Qué pasaría si yo soy dueño del capital? Con capital me refiero a capital físico, por ejemplo, un terreno, un local, maquinaria, computadoras, sillas, etcétera, lo que ustedes crean, lo que ustedes quieran. ¿Qué pasaría si yo soy dueño de ese capital? ¿Cambiaría algo si yo soy dueño de ese capital? ¿y no habría tasa de interés? Ah, No disminuirían los costos totales, man. ok, digamos, esa era la respuesta que yo estaba esperando. ¿Por qué? La estaba esperando porque esa es una perspectiva contable de los costos. Digamos, en contabilidad, ustedes cuando ustedes quieren evaluar cuáles son sus costos, ustedes toman en cuenta únicamente lo que ustedes están pagando, o sea, lo que ustedes están depositando, ¿verdad? O sea, ustedes, por ejemplo, en contabilidad, si ustedes son dueños de un local y ustedes van a usar ese local, ustedes no meten, o no toman en cuenta el costo de alquiler de ese capital porque es de ustedes. Pero, ¿cuál es la diferencia en economía con respecto a eso? ¿Qué es lo que hacemos diferente en economía con respecto a contabilidad? ¿Cuál es el concepto que nosotros incorporamos? Que esto es de intro. ¿Qué concepto o incorporamos para construir un costo económico? Concepto muy vacilón de intro. ¿Qué concepto incorporamos para poder construir el costo económico? Porque, o sea, el costo económico está compuesto por lo que yo literalmente estoy pagando, pero ¿por qué más? La disposición, lo que uno deja de pagar. O sea, Sí, es una manera de verlo, Leo. Es lo que uno deja de pagar, pero más en específico, uno lo que tiene que evaluar son los costos de oportunidad. O sea, ¿qué es el costo de oportunidad? Digamos que yo tengo un terreno. Yo tengo un terreno. Yo tengo un terreno, y yo ese terreno tengo dos opciones. Tengo dos opciones. Una es cultivar papas. Cultivar papas. Papas. Y la otra es alquilar alquilar ese terreno, en 1 millón, en 1 millón de colones. Eso es lo que yo tendría. O sea, voy a cultivar papas y o puedo alquilar ese terreno. Entonces, esto que está por acá
si yo decido cultivar papas, quiere decir que alquilar el terreno en 1 millón es el costo de oportunidad. Esto es el costo de oportunidad. Esto es el costo de oportunidad. Y ok, ¿qué es lo que involucra? O sea, ¿cómo se define el costo económico? Bueno, resulta y sucede que el costo económico se define económico es igual a los costos contables, o sea, lo que ustedes literalmente pagan, costos contables, digamos que ustedes estuvieran contratando trabajadores o arrendando el terreno, pero también la diferencia con respecto a contabilidad es que se toman en cuenta los costos de oportunidad. Costos de oportunidad. Entonces, ¿qué pasa? Que aunque ustedes sean dueños de ese terreno, ustedes también van a tener que tomar en consideración cuánto sería el dinero que ustedes podrían obtener en el mercado si ustedes decidieran, en lugar de cultivar las papas, arrendar el terreno. Entonces, aún cuando ustedes no estén pagando un alquiler por ese terreno, ustedes tienen que tomar en cuenta el costo de oportunidad en esa parte de ahí. Entonces, este costo total es un costo económico que se define como los costos con los costos contables más los costos de oportunidad. Y lo mismo pasa con los trabajadores. O sea, supongamos que ustedes son un trabajador de esa empresa. Entonces, aunque ustedes no se estén pagando un salario, igual tienen que tomar en cuenta cuál sería el salario que les podrían pagar en el mercado. Por ejemplo, digamos que ustedes son peluqueros. Entonces, si ustedes son peluqueros y ustedes están trabajando con su propio salón, para evaluar cuál sería el costo económico de ser peluquero, ustedes tendrían que tomar en cuenta tanto la cantidad de alquiler que les pagarían por ese salón, como además también cuál es el salario que ustedes podrían ganar como peluqueros en cualquier otro lugar. Entonces, de esa manera es como se construye el costo total. Entonces, bien, muchachos, eso está claro de momento, esa parte conceptual. Sí, sí, listo. Entonces, esa R es lo que representa nuestro costo de oportunidad. Por eso yo decía, digamos, si nosotros Ajá. fuéramos dueños del capital, pues entonces la tasa de alquiler, pues, del capital sería Ujú. cero, pero sí, ya me quedó más claro. Sí, exactamente. Entonces, pues eso es lo que tenemos, ¿verdad? Eso lo tenemos con respecto del punto de vista teórico. Normalmente este tipo de cosas pues no se las van a preguntar, ¿verdad? Pero es bueno que ustedes entiendan eso para que comprendan realmente qué es lo que están haciendo. Y entonces, ahora bien, tenemos una función de Leontief, que esta función básicamente es igual a las funciones que nosotros vimos para el primer examen. Básicamente viene siendo la misma cosa. Entonces, ahora bien, recuerden que cuando uno, digamos, cuando uno tenía Leontief, ¿cómo hacía uno para resolver Leontief? ¿Qué era lo que teníamos que hacer? Di el análisis gráfico con los precios. Lo de PY mayor a PX, PY igual a PX. Ajá. Ok, ¿y qué es lo que voy a hacer primero, Leo, antes para poder llegar ahí? ¿Cuál es el primer paso? Si tengo una de Leontief. Graficar. Ajá, ¿y cómo lo grafico? ¿Qué tengo que hacer primero? Trazar el rayo de expansión, ¿verdad? Ajá. Exactamente. Entonces, ¿y cómo obtengo ese rayo? ¿Cómo obtengo ese Tiene rayo? que igualarlo adentro, ¿no? Exactamente. Y Entonces despejar hago yo. AL igual a BK. AL igual a BK. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Bueno, esta cosa de acá, yo puedo hacer la gráfica, ¿verdad? Voy a hacer la gráfica que estaría por acá. Entonces, tenemos esto. Tenemos esto. Por acá tendríamos, por ejemplo, acá. Y por acá tendríamos a él. Eso es indiferente. Donde ustedes lo quieran hacer. Entonces, tendríamos esta cosa que está por acá, ¿verdad? Y entonces tengo que trazar el rayo de expansión, ¿verdad? Pero esto tendría que tener despejada la K, ¿verdad? Porque siempre tengo que tener despejada la variable que aparece en el eje vertical. Entonces tendríamos K igual a AL entre B. Tendríamos a AL entre B
tendríamos AL entre B. Esto es lo que estaríamos teniendo. Y entonces voy a graficar esta cosa que está por acá. Voy a graficar ese AL entre B. Ese A y ese B pueden ser cualquier número. O sea, aquí lo estoy generalizando. Entonces, puede ser cualquier pendiente. O sea, cualquier pendiente me sirve, no importa. O sea, nada más es una que lo represente, ¿verdad? Ahí puede ser cualquier valor para A y para B. Entonces, tendríamos esto. Y ahora, ¿qué es lo siguiente? Lo que voy a hacer es que voy a decir que, o sea, en esta parte de acá, tengo que identificar quién es menor. Tengo que identificar quién es menor entre AL y entre BK. Entre BK. Y ahora, muchachos, en la parte de arriba, ¿quién es menor? ¿AL o BK? AL. AL, sí. AL. AL es menor. Y entonces, ahí tengo quién es el mínimo. La parte de arriba, el mínimo es AL. Y ahora, en la parte de abajo, voy a hacer lo mismo. Mínimo. Por cierto, digamos, este ejercicio que estoy haciendo es un ejercicio de examen. Nada más que en el examen no venía como A y como B, sino que venían números particulares. O sea, venía como, no sé, 5 y 10, una cosa así. Venían uno de los exámenes del semestre pasado. Entonces, tenemos esto y ahora el mínimo en esta parte va a ser BK. Va a ser BK. Entonces, ahora nosotros, ¿qué era lo que hacíamos normalmente para poder trazar las curvas de diferencia cuando estábamos en teoría del consumidor? Digamos, establecer un nivel de utilidad, cual sea. Correcto, exactamente. Entonces, aquí Leo, vamos a hacer algo parecido, pero ligeramente diferente. Ok, Leo, sí, bueno, César, no importa, cualquiera de los dos. Sí, en teoría del consumidor establecíamos un nivel particular de utilidad. ¿Qué vamos a hacer acá? Bueno, yo establecería un nivel ahí X de producción, más bien. Correcto, exactamente. Lo que vamos a hacer es, es establecer un valor para Q, un valor particular para Q. Para Q. ¿Y esto qué es lo que me va a generar? Cuando yo haga esto, se van a generar las famosas isocuantas. O sea, cuando ustedes asignan un valor particular a la producción, ustedes están generando una isocuanta. ¿Por qué? Porque la isocuanta lo que me dice son todas las combinaciones posibles de capital y de trabajo que me dan un mismo nivel de producción. Entonces es muy similar a la curva de indiferencia, porque la curva de indiferencia era todas las combinaciones posibles de X y de Y que me dan el mismo nivel de utilidad. Entonces esto es muy parecido porque es todos los niveles de capital y de trabajo que combinados me dan el mismo nivel de producción. Entonces, a partir de esto, yo puedo sacar una isocuanta. Entonces, ¿cuál podría ser la isocuanta? Bueno, yo podría definir, esto nada más es por comodidad, voy a definir que la cantidad arbitraria es A por B. Voy a definir eso nada más porque quiero. Ustedes pueden haber definido lo que ustedes les dé la gana, básicamente. Voy a definir A por B porque A por B es el mínimo común múltiplo entre A y B. Entonces me sirve porque luego puedo dividir bonito, ¿verdad? Porque entonces yo hago acá, que entonces la producción, recordemos que esto es Q, ¿verdad? Q es igual a esto. Q es igual a esto y es igual a L. Y esta parte de acá también es Q. Q igual a esa cosa de ahí. Entonces, acá, cuando lo voy a montar, voy a decir que la cantidad es igual a AB, sea lo que sea que es AB, ¿verdad? Eso no importa, pero me queda bonito porque es el mínimo común múltiplo. Y entonces, esto me va a quedar igual a L, igual a L. Y entonces despego la L y me va a quedar que L es igual a B. ¿Ven? O sea, por eso lo hice, porque me va a quedar bonito, porque ahí me queda L igual a B. Y ahora, en esta parte, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar que, em, me va a quedar que A por B es igual a BK, es igual a BK. Y ahora, ¿quién sería K? K resulta que sería A, que sería A. Entonces, por encima del rayo, tengo que trazar L igual a B. Y por debajo del rayo tengo que trazar K igual a A. Entonces, por acá
voy a tener, por ejemplo, la A. Acabo de tener la A, porque en un momento voy a trazar una línea en K igual A, y aquí voy a tener la B, porque voy a trazar en L igual B. Voy a trazarlo acá, y entonces me va a quedar esto. Me va a quedar esto. Ven, aquí me queda la A. Ven, entonces tracé la recta L igual a B. Voy a hacer una recta totalmente vertical en B, y luego trazo una recta horizontal, que sería en A, en K igual a A. Eso es lo que estaría teniendo. Y entonces, pues, ok, tengo esta parte de acá. Y ahora, y ahora bien, ¿cuál sería el óptimo? ¿Cuál sería el óptimo para esta función? ¿Cuál sería el óptimo o sea, en qué niveles de capital y de trabajo se produce? ¿Cuál es la condición de optimalidad para este caso? No es cuando. En el equilibrio tienen que ser iguales, creo que era aquí. Solo que no sé si En- es cuando A es igual a B o L es igual a K. ah, O no. no Estoy mal. exactamente. No exactamente. Vean, recuerden que la condición de optimalidad lo que me dice es no a cuánto es igual a L y no a cuánto es igual a K, sino cuánto de L y cuánto de L asigno por cada K o cuánto de K asigno por cada L. Lo pueden ver de cualquiera de las dos maneras. Entonces, ahora bien, véanlo gráficamente. Vean que la condición de optimalidad o el punto de producción óptimo es cuando yo asigno ese punto de ahí, ese punto que está ahí. Entonces, vean, ahí siempre va a ser ese punto. Siempre va a ser este. Sin importar lo que yo trace, siempre va a ser ese. O sea, para cualquier relación de precios, en este caso particular, siempre va a ser ese punto. Y bueno, ese punto, ¿qué coordenadas tiene? O sea, esto sí creo que era similar a lo que me decía César. Porque este punto tiene que la coordenada en L es B y la coordenada en A, en K es A. ¿Ok? Eso es lo que tenemos. Pero yo no quiero cuánto L y cuánto K tengo. Yo lo que quiero es la relación que existe entre K y L. ¿Cuál es la relación que existe entre K y L en ese punto? A ¿Cuál es la entre B. relación? Está más fácil de lo que creen. Yo diría que en ese punto, bueno, no sé, yo diría que es A entre B, pero ese es mi batazo de... Ok, pero ¿cuál es la relación de K por cada L? O de L por cada K. O sea, ¿cómo establezco una ecuación que me vincule a la K y a la L? Tienen la respuesta en la misma página. Ah, Ok. sí, K Ah, entre L es A entre B. Bueno, K entre L es igual a A entre B. K entre L es igual a A entre B. Correcto. Eso es, Leo. O sea, y es esta relación que está acá. O sea, ustedes la tienen en la pura cara. Es esta. Esta es la relación que hay que utilizar. ¿Por qué? Porque yo estoy consiguiendo que el óptimo está por encima del rayo. ¿Y qué condición cumple el rayo? Que K es igual a L entre B. Eso es lo que tenemos. Entonces, propiamente, la condición de optimalidad es lo que tenemos en el rayo. O sea, la ecuación del rayo. O sea, la condición de optimalidad es propiamente la ecuación del rayo. Porque el rayo me contiene todos los puntos que cumplen esta condición. O sea, este punto cumple esa misma condición. Este punto cumple la misma condición. Este también lo cumple. Todos lo cumplen. Este también lo cumple. Todos lo cumplen. Todos cumplen esa condición. Entonces, la condición de optimalidad es propiamente el rayo. O sea, esto es la condición de optimalidad. Para este caso, no siempre es así. O sea, para este caso, porque solo tenemos un mínimo. Pero recuerden que cuando teníamos más de un mínimo o más de un máximo o algo así, la condición de optimalidad no era únicamente el rayo como tal. Entonces aquí tenemos condición de optimalidad. Condición de optimalidad. Entonces, esto es lo que tendríamos. La condición de optimalidad. Y ahora, muchachos, les pregunto,
Cuando nosotros estábamos en teoría del consumidor, una vez que nosotros teníamos la condición de optimalidad, ¿qué era lo que hacíamos? ¿Cuál era el siguiente paso? Encontrar las demandas. Sí, pero ¿cómo las encontrábamos? Ajá, nosotros queríamos encontrar las demandas, pero inmediatamente que yo tenía la condición de optimalidad, ¿qué era lo que hacía? ¿Qué hacía con esa condición de optimalidad? Despejar una de las dos variables. Ok, Ah, bueno, ya la tengo despejada, ya la tengo despejada. Entonces, lo siguiente, se reemplazaba en la ecuación auxiliar. ajá, o sea, ¿y cuál era la ecuación auxiliar en ese caso? En ese caso era la restricción CT. presupuestaria. La restricción presupuestaria. Entonces, ok, aquí viene la diferencia en teoría del productor con respecto a teoría del consumidor, porque cuando estábamos en teoría del consumidor, si hubiéramos hecho todo igual, sería que tuviéramos que reemplazar acá. O sea, tendríamos que reemplazar en esta parte de acá, pero nosotros no vamos a hacer eso. No vamos a reemplazar ahí. ¿Dónde vamos a reemplazar? Vamos a reemplazar en la ecuación objetivo, digamos, en la función objetivo. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, voy a agarrar esa función objetivo y voy a hacer Q igual al mínimo de AL, coma, y ya no voy a poner esta K de acá, sino voy a poner lo que es K en términos de L. Entonces voy a tener B por, y voy a poner eso. Voy a poner B y lo que es K, que es AL entre B. AL entre B. Dani, perdón, Sí. poder repetir por qué no reemplazamos en la función de costos? Ahorita vamos a ver la lógica de por qué no hacemos eso, Leo. O sea, de momento no tiene ninguna razón de ser, nada más hay que hacerlo. Ahorita al final, cuando lleguemos al resultado, vamos a ver por qué es que había que hacer eso. O Ok, sea, listo. el resultado es Dale una mejor. pregunta. ¿No? ¿Cómo quedaría ese mínimo? Si el mínimo mínimo sería AL, porque son iguales, ¿verdad? Entonces, Exactamente. A eso es lo que, a eso es lo que digamos. Eso, digamos, esta parte de acá, digamos, yo ahora quiero sacar el mínimo, ¿verdad? Pero entonces es el mínimo de AL, coma, AL. Es el mínimo que yo quiero sacar. Y ahora, el mínimo de dos cosas que son iguales es cualquiera de las dos cosas. O sea, porque son iguales. Entonces sería AL. Ese sería el mínimo. O sea, quiere decir que el mínimo de esta función va a ser AL. Ese va a ser. Y ahora, entonces, ¿qué hago con esto? Lo que voy a hacer con esto es que, mira, esto me queda esto, ¿verdad? Me queda que Q es igual a AL. Eso es lo que me está quedando. Pero de acá voy a agarrar y voy a despejar L. Me va a quedar L igual a Q entre A. Me va a quedar igual a Q entre A. Y aquí ya tengo, de cierta manera, por decirlo muy entre comillas, la demanda de L. O sea, esto muy entre comillas, es la demanda de L. Esto es la demanda de L. Pero no es una demanda como tal, pero es como el análogo, entonces lo voy a poner entre comillas. Esto es como la demanda de L. Y ahora, muchachos, cuando uno tenía la demanda de uno de los bienes, ¿qué hacía uno para conseguir la demanda del otro bien? la sustituía en la ecuación. ¿En cuál Digamos ecuación? aquí, en la de K es igual a L entre B. Reemplazo ese Exactamente. L. Exactamente. Entonces, la demanda que ya obtuve la sustituyo en la condición de optimalidad, por decirlo de alguna manera. Entonces me va a quedar que K es igual a AL, no, pero ya la L la voy a sustituir. Entonces me va a quedar A por, por Q entre A, por Q entre A, entre B, esto entre B, entre B. Me está quedando esta cosa que está por acá. Y ahora, ¿qué hago con esto? Bueno, esto sería igual. Este A entre A se cancela. Y entonces, ¿qué me está quedando? Que la demanda de K, por decirlo de alguna manera, que no es demanda, pero bueno, es Q entre B. Eso es lo que me estaría quedando. Y entonces, esta cosilla, toda esta ecuación que acabo de poner acá, sería, por decirlo de alguna manera, la demanda
la demanda de K. Esta sería la demanda de K. Demanda de K. Pero igual, voy a poner entre comillas. Sería demanda de K. Esa sería la demanda de K. Y entonces, ¿ahora qué voy a hacer con esto? Y aquí viene el paso fundamental, Leo, y aquí viene toda la lógica de por qué lo estamos haciendo de esa manera. Porque mi objetivo, o sea, el objetivo que yo tenía de un principio, es poder dejar esta función de costos, que esto es la isocostos, esto es la isocostos. Esto de acá es la isocostos. Isocostos. Entonces, la isocostos lo que me dice es todas las posibles combinaciones de capital y de trabajo que me mantienen un costo total constante. Eso es lo que significa. Entonces, esto es esto. Esto es esto. ¿Ok? Y entonces, yo lo que quiero es pasar de esa isocostos a una función de costo total que dependa de la cantidad. O sea, que no dependa de L ni de K, sino que dependa de la cantidad de producción. Entonces, ¿cómo voy a conseguir eso? Pues muy fácil. Voy a hacer que costo total es igual a W vamos a ver, por Q entre A, Q entre A, poner así, Q entre A, más R por Q entre B. Q entre B. Y ahora, si simplifico esto, bueno, si saco la Q de factor común, me va a quedar que la función de costo total va a ser igual a Q multiplicado por W entre A más R entre B. R entre, vamos a ver, sería más R entre B. Dani, una Y pregunta. esta ya sería sí. Aquí es cuando ya decidimos los rendimientos, ¿verdad? En este punto. Ah, no, acá donde vamos a sacar las economías de Ok. escala. Ah, Eso sí, es lo sí, que sí. vamos a sacar. De hecho, normalmente, si ustedes esta pregunta les vinieran un examen, haber llegado hasta acá, ya sería 50 puntos de la pregunta. 50 puntos de la pregunta. Si ustedes llegan hasta acá, normalmente ya deberían ser 50 puntos de la pregunta. Normalmente esa es la distribución que hacen con respecto al examen. Y les preguntan dos cositas más que ahorita vamos a ver. Pero pregunta, de momento, ¿cómo estamos? ¿Está claro? ¿Alguna duda? De momento está claro, digamos, nada más a la hora de que fuese una pregunta de examen, nosotros tendríamos, sé que tendríamos A y B si la pregunta viniera con esos valores, pero tendríamos W y R por los W y R múltiples. normalmente, Leo, no lo van a tener. Ok, Normalmente, pero listo. lo podrían tener. Lo podrían tener. Ujú. O sea, de hecho, vean que es que este caso es genérico. O sea, si a ustedes les sale una que diga mínimo de 10L, 3K, ya ustedes saben cuál es el resultado, porque ya tiene la fórmula genérica. O sea, esto va a aplicar para cualquiera de Leontief que sea un mínimo como ese, básicamente. O sea, cualquiera que me cumpla esa forma. Entonces, pues sí. ¿Alguna otra pregunta que tengan de momento? Creo que no. Ok, perfecto. Y entonces, ok, ese normalmente, llegar hasta acá, hubiera sido 50 puntos de la pregunta. ¿Verdad? Ahora, ¿qué es lo otro que ustedes les suelen preguntar en este tipo de preguntas? Normalmente, lo otro que se suele preguntar de cara al examen es que ustedes tienen que sacar tanto la oferta de la empresa como las economías de escala para esto que está por acá. Entonces, para eso, primero voy a sacar dos indicadores que ahorita me van a servir. Voy a sacar el indicador de costo medio y el indicador de costo marginal. Bueno, voy a copiar el costo total. Voy a copiarlo para tenerlo por acá y no tener que estarme devolviendo. O sea, porque todo lo que me interesaba de esta página
está en este resultado. O sea, toda esta cosa que hicimos, lo único que me interesa es este resultado. O sea, lo único que me interesa, todo lo demás es basura. O sea, todo lo demás lo puedo desechar. Porque nada más era procedimientos intermedios para lograr conseguir eso. Entonces tenemos que la función de costo total es igual a esto que está por acá. Q, W entre A más R entre B. Y entonces ahora, muchachos, les pregunto, ¿cómo teóricamente podemos calcular el costo medio? ¿Qué es el costo medio? Teóricamente, así en palabras terrenales. Es como lo que cuesta una unidad promedio, o lo que cuesta una unidad en ¿No? promedio. Correcto. Es el costo promedio de cada una de las unidades. Así, básicamente. Y matemáticamente, ¿cómo calculo eso, Leo? Es Q entre L, ¿no? No, era No, Q. Uy, se me fue y lo estudié hace un rato. piénselo desde la lógica, Leo. Es costo total entre Q, listo. Exactamente. Costo total entre Q. Costo total entre Q. O Sí, sea, perdón, ahí tuve una embolia medio extraña. voy a agarrar el costo total, lo que sea el costo total, y lo voy a dividir entre la cantidad. Eso es lo que voy a hacer, dividir lo que sea el costo total entre la cantidad. Entonces, ¿cuánto nos da esto? Resulta ser que esto nos da ni más ni menos que W entre L, perdón, W entre A más R entre B. R entre B. Ok. Y ahora, les pregunto, muchachos, digamos, nosotros tenemos que sacar las economías de escala. Las economías de escala, lo que me dicen básicamente es esto. Digamos, yo tengo tres indicadores con respecto a las economías de escala. Digamos, yo tengo cuando son deseconomías, deseconomías de escala, y esto lo que me dice, bueno, también me va a poner igual, aquí 2 puntos, lo que me dice es que el costo medio disminuye conforme aumenta la producción. Ok, esa sería la primera. Serían las deseconomías de escala. Y tenemos dos más que se parecen bastante, que de hecho voy a copiar y pegar. Entonces, la otra, para la de deseconomías, la otra que tenemos son las economías constantes. Entonces, quito esta parte de acá. Entonces, ahí. Entonces, tenemos las economías constantes. Entonces, es el costo medio no cambia conforme aumenta la producción. Y el último que tendríamos son las economías de escala. Economías. O sea, esto lo había puesto mal. Esto era el costo medio aumenta. Esto más bien es aumenta. Lo había escrito mal. Aumenta conforme aumenta la producción. Y este más bien es el costo medio disminuye conforme aumenta la producción. Entonces, las economías de escala, desde el punto de vista de la empresa, digamos que es algo bueno, porque el costo medio disminuye. Y las deseconomías, más bien algo malo, porque su costo medio aumenta. Entonces, ahora, muchachos, si yo les dijera qué tipo de esos tres presenta esa empresa, ¿cuál dirían ustedes que presenta? ¿Deseconomías, economías constantes o economías de escala? Yo diría economías constantes porque el costo medio no depende de Q. Exactamente, es exactamente eso, Leo. Entonces, el costo medio es de esta empresa, refleja economías constantes a escala, porque el costo medio no depende de Q. O sea, independientemente de lo que sea Q, el costo medio siempre va a ser el mismo. Siempre, siempre, siempre va a ser el mismo. El costo medio. Entonces, como no depende de Q, entonces de nuevo serían economías constantes de escala. Eso es lo que tendríamos con respecto a ese primer indicador. Y por ejemplo, que ustedes hubieran determinado esto
determinen esta parte de acá, normalmente en una pregunta serían 20 puntos. 20 puntos de una pregunta, ¿verdad? No 20 puntos del examen. Pero, Dani, eso lo podríamos nada más literal deducir matemáticamente viendo si Q entra multiplicando, entra dividiendo o no entra dentro del costo medio. Es una manera, Leo, es una manera, sí, exacto. O sea, si entra dividiendo, son deseconomías. No, perdón, son economías. Si entra multiplicando, si son deseconomías. Y si no entra del todo, son economías constantes. Muy bien visto, Leo. Sí, exactamente. Exactamente. Sí. Es una manera de verlo. Y en el Ujú. examen podría justificarlo así, matemáticamente. Sí, digamos, porque usted puede decir que si la Q está multiplicando, quiere decir que toda la experiencia, o sea, como que el costo medio se está haciendo cada vez mayor, ¿verdad? A mayor Q, mayor costo medio, ¿verdad? Porque la Ok, multiplicación lo que hace es aumentarlo. Si yo lo estoy dividiendo, lo que hace es hacerlo más chiquitillo. Todo lo puede justificar así perfectamente. Sí, listo, súper. perfecto. César, ¿usted cómo va? Mae, muy bien. Nada más, ahorita me había perdido un toque porque me desconecté, pero ahora entiendo por qué es que no está el Q. Se me olvidó que estaba arriba multiplicando. Perfecto, sí, ¿verdad? Ya estaba multiplicando, entonces cuando yo lo divido, desaparece. Sí, no había visto eso porque me distrae más. Pero sí, súper bien. Perfecto. Y entonces ahora, muchachos, ¿cómo saco el costo marginal? Bueno, ¿qué es el costo marginal? Teóricamente, ¿qué es el costo marginal? Es digamos, la forma en que el costo aumenta cuando se agrega una unidad más de producción. Exactamente. Exactamente, sí, es la variación del costo total ante una nueva unidad de producción. Perfecto, Leo. Y ahora, ¿cómo calculo eso matemáticamente? Una derivada parcial miedo y vámonos. Exactamente, entonces hago derivada de el costo total con respecto, bueno, voy a poner la fracción por aquí, por cualquier cosa, derivada de, aquí normalmente sería parcial, ¿verdad? Pero si la ponen simple, pues tampoco afecta, digamos, porque es la única variable que tengo. Entonces, con respecto a la cantidad. Y ahora, muchachos, ¿cuál sería esa derivada? Lo mismo que el costo medio, literal. Exactamente. Es exactamente, literalmente lo mismo que el costo medio. Que más R entre B. ¿Ok? Y ahora, normalmente, ¿cuál es la tercera pregunta que ustedes les hacen? Les dicen, suponiendo, digamos así, asuma que es mercado competitivo, mercado, mercado competitivo. Caso, mire eso, que el mercado es competitivo, y además nos dicen que asumamos que, ¿cuál es el otro supuesto? Que estamos en el largo plazo, que estamos en el largo plazo, en el largo plazo. Entonces, están estos dos supuestos y nos dicen, obtenga la oferta, obtenga la oferta de la empresa. ¿Ok? Ahora bien, para obtener la oferta de la empresa, dadas esas condiciones, dado que es un mercado competitivo y dado que es largo plazo, yo tengo tres condiciones. Aquí lo pongo, condiciones. ¿Cuáles son las condiciones que tengo? Bueno, tengo una primera condición que es que el costo marginal debe ser igual al precio. Luego, segunda condición, debe pasar que el costo marginal sea mayor o igual al costo medio. Y ahora, tercera condición, ocupo que el costo marginal no sea decreciente. No sea decreciente. Entonces, ocupo estas condiciones. Ahora bien, muchachos, la primera es una condición que yo fuerzo a que se cumpla. ¿En qué sentido? Yo la fuerzo a que se cumpla
en el sentido que yo voy a decir literalmente que este costo marginal es igual al precio. O sea, precio igual a lo que es el costo marginal. W entre A más R entre B. Y Y Dani, resulta- ahí ay, cuando ay, vale. ponemos el precio, perdón, era lo mismo que poner costo marginal igual ingreso marginal, ¿verdad? Era literalmente lo mismo. No, porque aquí no lo estamos viendo desde el punto de vista del consumidor. Entonces, para analizar ingreso marginal tendría que ver también el lado de vista del consumidor y para eso tendría que actuar con la parte de los beneficios. Ok, Eh, pero digamos, era esa idea. bueno, O- ok, usted dice que, sí, es que, sí, ok, sí, perfecto, sí, porque es que el precio, sí, el precio es esto, y el precio a su vez es igual al ingreso marginal, sí, ya lo entendí, Ujú. esto, sí, porque el precio es constante, entonces el ingreso marginal siempre es el mismo, sí, entonces esto es lo que tengo, pero esto no lo ocupo, digamos, el ingreso Ok, marginal no lo ocupo, entonces, esta cosa de acá es la oferta, esto es la oferta de la empresa, oferta de la empresa. Entonces, ¿cómo se obtiene la oferta de la empresa en un mercado competitivo y a largo plazo? Bueno, literalmente de agarrar y tomar que el costo marginal sea igual al precio. Literalmente es eso lo que hay que hacer y el costo marginal ya lo tengo. Por eso fue que lo saqué. Ahora bien, tengo que verificar estas dos condiciones, porque estas son condiciones que yo tengo que verificar. Entonces, tengo que verificar la segunda condición y la tercera. Esta ya la tengo porque yo la forcé. Entonces ahora, muchachos, la segunda y la tercera condición se cumplen. ¿Sí o no? ¿Y por qué? pues la segunda sí, ¿Por digamos, qué se se ve, cumple? ¿No? digamos, el costo marginal se ve que es igual al costo medio, lo vimos más Correcto. al frente. Exactamente. Entonces, o sea, dice que sea mayor o igual, pero es igual. En particular es igual. Entonces se cumple. Entonces, entonces aquí puedo poner como una anotación que diga son iguales. Son iguales. Y ahora, la siguiente, ¿se cumple o no se cumple? Yo creo que sí se cumple por el hecho de, sabemos que a largo plazo lo que cambia es el capital y si cambia bueno, si cambia el capital, bueno, no sé cómo afectaría eso la tasa de alquiler de capital, pero como todo ahí entra sumando, yo no veo razón por la cual sería decreciente. O sea, siento que, Eh, ¿cómo es el costo marginal, Leo? Ok, digamos, algo importante. El salario y la tasa de alquiler de capital son constantes. No ujú, importa qué tanto capital o qué tanto trabajadores contrate usted, siempre va a ok, ser el mismo salario y siempre va a ser la misma interés del capital. ¿Por qué? Porque estamos en un mercado competitivo. Es por eso. O sea, como que no hay capacidad de influir en el W ni en el R. Por ejemplo, ni tampoco en el precio de mercado. No se puede influir en nada, básicamente, porque estamos en mercado competitivo. Entonces ahora, ¿será cierto que el costo marginal no es decreciente? ¿Y por qué? O sea, ¿cómo es el costo marginal en este caso? y entonces constante, total y Es completamente. constante. Exactamente. Entonces, esta cosa se cumple porque es constante. Entonces, esto es constante. Y perdón por salirme del tema, mencionaste lo del mercado competitivo con el tema del R y todo. Entonces, en un monopolio, un oligopolio, lo que sea, sí podemos influir en la tasa, bueno, en el R. Leo, usted puede influir en el R cuando hay un monopsonio. Ahí es cuando se Cuando hay... puede influir en el R. O sea, cuando más bien lo que hay es un único comprador de los insumos, ¿verdad? O sea, usted puede influir en cuánto salario va a pagar y en cuánto va a pagar por ese capital si usted es el único demandante de ellos, ¿verdad? No, porque monopolio es el único oferente, pero monopsonio es el único demandante. Esa es la diferencia desde el punto de vista de la empresa. Entonces, usted puede influir en el W y en el R cuando usted es un monopsonio. Básicamente, cuando usted es un monopolio, lo que puede es influir en el precio. Entonces, tanto el monopolio como el monopolio relajan ese supuesto del mercado competitivo. El monopolio lo relaja pudiendo influir en el precio del producto y el monopsonio en la tasa de alquiler del capital o en el salario. Ok, listo, súper. Perfecto. Em, entonces, usted Dani, costa, ajá, cómo sabemos que es constante, ma? porque esto es constante,
César, esta cosa de acá es constante. Esto es un número. O sea, esto no depende de Q. Ve aquí, esto no depende de Q. Esto no depende de Q. Esto tenemos que no depende de Q. Ok, entiendo. Por ahí. Depende de Q. Entonces, como no depende de Q, el costo marginal es constante. Y esta última parte que acabamos de sacar normalmente valdría 30 puntos. 30 puntos. Uno por verificar cada una de las condiciones. ¿Verdad? Y esto es muy importante que no se les olvide, porque hay gente que no las verifica. ¿Verdad? Entonces ustedes tienen que verificarlas en el sentido de poner, sí, se cumple porque son iguales. O bueno, y es a poner, sí, se cumple que no es decreciente porque es constante. Entonces, eso es lo que tendrían que poner, porque si solo hacen costo marginal igual a precio, estarían dejando por fuera dos condiciones y probablemente les quiten entre 15 y 20 puntos por no hacer eso. O sea, únicamente por poner esas dos líneas. Entonces, sí, muchachos, ese sería un ejemplo clásico de examen. Sería un ejemplo clásico de examen. Y a mí, pues me gustaría agregarle algo más. Algo más, que son los rendimientos a escala. Entonces, a partir de la función, ya saliéndome de la parte de costos, yo puedo analizar los rendimientos a escala de esa función. Rendimientos a escala. Yo puedo analizar los rendimientos a escala de esa función. Bueno, ¿de cuál? De esta. Q de L, K es igual al mínimo de AL, BK. Esto es lo que yo tenía, ¿verdad? Tengo esta cosa. Entonces, ¿qué es analizar los rendimientos? Bueno, los rendimientos a escala se hace de la siguiente manera. Ustedes lo que buscan es, entonces cuando ustedes analizan rendimientos, ustedes lo que buscan es, ¿qué pasa? A ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la producción? Con la producción cuando se multiplican todos los insumos por un mismo factor. Un mismo factor. Eso es lo que yo estoy tratando de determinar con los rendimientos a escala. ¿Qué pasa en qué sentido? Por ejemplo, digamos que yo estoy duplicando los insumos. Entonces, yo quiero saber si la producción se me duplica, si la producción va bien, se más que duplica, o si más bien, por ejemplo, la producción se menos que duplica. Por ejemplo, supongamos esto. Supongamos que esta es una suposición, ¿verdad? No tiene nada que ver con esto. Supongamos que yo tengo esto, que yo estoy trabajando con una función que tiene una unidad de trabajo y 2 unidades de capital. Y resulta que cuando yo estoy de esa manera, se están produciendo 10 unidades de producto. ¿Ok? Esta sería la original. Entonces, esta sería la función original. Eso sería estado original. Estado original. Entonces, yo lo que quiero saber es qué pasa, por ejemplo, si yo duplico los insumos. ¿Verdad? Puede ser por cualquier factor, pero lo voy a hacer si duplico los insumos. O sea, que yo hago Q y voy a duplicar los insumos. Voy a hacer 2,4 igual, y digamos que esto me da 15. Entonces, si estuviera pasando eso, yo lo que tendría son rendimientos decrecientes a escala. Eso es lo que yo tendría. Si pasa eso, tengo rendimientos decrecientes a escala. Ahora, otro ejemplo, parecido a este. Supongamos que igual yo estoy duplicando los insumos, pero que en lugar de ser 15, resulta que es 20.
resulta que es 20. Entonces, vean que la producción, cuando yo multiplico los insumos por 2, la producción se multiplicó exactamente por 2. Entonces, yo lo que tendría son rendimientos constantes a escala. Rendimientos constantes a escala. Eso es lo que tendríamos. Y entonces, la siguiente, por ejemplo, el último ejemplo que me podría dar sería que igual tengo 2,4, pero acá me está originando una producción de 25. Entonces tendría rendimientos crecientes a escala. Entonces, constantes solo voy a tener en un caso. Decrecientes y crecientes va a ser si es menor que el constante o mayor que el constante. Entonces, eso sería el tipo de rendimientos que yo puedo tener. Entonces, este primero, lo que me dice es que el factor por el cual yo multipliqué los insumos es mayor que el factor por el cual se terminó multiplicando la producción. Vean que dupliqué los insumos y la producción solo se me multiplicó por 1.5. Acá, en este caso, dupliqué los insumos y la producción se duplicó. Y en este otro caso, dupliqué los insumos y la producción se multiplicó por 2.5. Eso es lo que estaríamos teniendo. Entonces, estos serían los tipos de rendimiento que hay. Entonces, esa partecita está clara, muchachos. Sí. Sí, ma. Perfecto. Entonces, ahora vamos a hacer la misma lógica con esto. Voy a hacer la misma lógica con esto. ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es que voy a agarrar esta cosa que está por acá, esto, y la voy a multiplicar todos los insumos por un factor constante. ¿Cuál factor? Cualquiera, un factor C, por ejemplo. A veces Roble lo hace con un lambda. Yo en el documento también lo tengo con un lambda, pero eso no importa. Puede ser con cualquier factor, literalmente. Entonces vamos a tener Q. Y ahora yo no voy a evaluar en L, sino que voy a evaluar en C, en CL, coma, CK. CK, que eso es lo que voy a tener. Y ahora, ¿esto cómo me lo va a cambiar? Bueno, me lo va a cambiar como mínimo de A por CL, coma, B por CK. Ok, pero resulta que Dale cuando una yo... pregunta. Ajá, Ese sí ahí importa, digamos, que yo pensaría que yo originalmente lo pondría como al inicio, pero afecta algo, ¿verdad que no? Nada más es visual. no, no, así, digamos, yo lo pude haber puesto en el inicio, pero la manera en que hay que sustituirlo siempre es acompañando a la L o acompañando a la K, digamos, o sea, donde sea que sea, donde esté L, hay que ponerse L, y donde sea que esté K, hay que ponerse K. O sea, al final sí, ¿verdad? Al final yo puedo hacer esto. O sea, al final me va a pasar esto, ¿verdad? Que va a tener mínimo de A, de AC, bueno, de C por AL. Yo voy a tener esto, coma, C por acá. O sea, BK más bien, BK. O sea, al final no me va a cambiar en nada. ¿Pero por qué? Porque básicamente la K y la L están elevadas a la 1. Si la K y la L no hubieran estado elevadas a la 1, hubiera marcado una diferencia muy importante. Digamos, si la K hubiera estado al cuadrado, la C me hubiera salido al cuadrado, no una C normal, sino que me hubiera salido al cuadrado. Entonces sí es importante sustituirlo sea donde sea que esté la K. Por eso lo hice de esa manera. Y Dani, en este caso que el exponente en ambos casos es uno, no podemos ver directamente que van a ser rendimientos. Bueno, yo asumiría que directamente son rendimientos constantes a escala, porque el rayo de expansión va a ser exactamente el mismo porque la C se cancela y como es una constante que estamos aplicando a ambos lados, el mínimo por encima y por debajo del rayo se va a mantener igual. Correcto, correcto, Leo. O sea, ustedes al principio lo pueden haber visto. Perfecto, o sea, si lo vieron de un principio, genial. ¿Verdad? Pero, o sea, estoy explicando con el procedimiento para poder llegar ahí. Pero si lo vio, perfecto. Y la respuesta está correcta y el razonamiento también. Entonces, perfecto. Pero, digamos, ¿cuál es el método formal? Aquí yo lo que voy a hacer es que esta C, yo la voy a sacar a factor común. Entonces voy a hacer C, C. O sea, ahorita vamos a ver otra para que vean por qué es importante a saber hacer el procedimiento. Entonces, esto me va a quedar C por el mínimo de AL
coma, BK. Yo tendría esto. Pero ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál? O sea, el mínimo de AL, BK, ¿quién es? Bueno, resulta y sucede que el mínimo de AL, BK es Q de L, K. Entonces, yo voy a tener C por Q de L, K. Yo voy a tener esto. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy llegando? Yo estoy llegando que Q de C, L es, CK, esto es igual a C por Q de L, K. A esto es lo que estoy llegando. Estoy llegando a esta cosa que está por acá. Entonces, bien, ¿verdad? Llego de acá. ¿Y cómo se interpreta esto, muchachos? ¿Cómo creen que se interpreta este resultado? ¿Cómo lo interpretarían ustedes? Di que como el exponente en la C es el mismo, entonces al duplicar los insumos o No, no. Ajá. al Al duplicar no, porque eso es multiplicarlos, muy restrictivo. ajá, al multiplicar los insumos por algún factor, Ujú. la cantidad o la cantidad producida crece en el mismo factor. Perfecto, excelente, Leo, es eso. Esto lo que nos está diciendo es que al multiplicar, al multiplicar todos los insumos, multiplicar todos los insumos por una constante mayor que 1, ¿verdad? Porque está aumentando, entonces tiene que ser mayor que 1. Entonces, la producción se multiplica por ese mismo factor. Por ese mismo factor. Eso es lo que estaríamos teniendo. Entonces, ¿esto qué es? Estos son rendimientos, lo puedo poner así, rendimientos escala, rendimientos constantes de escala. Eso es lo que me dice. Entonces, sí, esa sería otra cosa que podríamos sacar a partir de la función anteriormente mencionada. Eso es lo que podríamos estar sacando. Entonces, ¿hay alguna duda? ¿Está claro? De momento todo claro. Perfecto. Y entonces ahora veamos otra. Veamos otra que no sale tan fácil, digamos. Porque esta salió muy fácil, porque yo pude sacar este sea factor común y me quedó algo muy, muy, muy fácil. Y ahora, pero ¿cómo puedo yo variar esto? Yo la podría variar, por ejemplo, con una función que se vea de esta manera. Por ejemplo, yo podría poner, digamos, esta función de producción normalmente no tiene mucho sentido, pero nada más es para ilustrar el ejemplo. Normalmente este tipo de funciones no las ponen. Pero, por ejemplo, ¿qué pasaría si la función es de esta manera? Es L más K al cuadrado. K al cuadrado. Entonces, resulta y sucede que yo vengo y aplico el mismo método de multiplicar por una constante C. Entonces, yo hago Q de AC, no, de AL, perdón. Bueno, no voy a poner el A, voy a poner el C para mantener la notación. CL, CK. Tengo esto. Y entonces, aquí viene eso, la parte importante. O sea, sería CL, CL más, y yo no voy a poner, digamos, un error sería hacer esto, poner CK al cuadrado. Esto sería un error. ¿Por qué sería un error? Si yo solo hago esto, porque yo también quiero elevarla hacia el cuadrado. Entonces sería, acá le tengo que meter un paréntesis. Acá le meto paréntesis y acá le meto paréntesis.
Entonces, tanto la K como la C van a quedar elevadas al cuadrado. Entonces, esto me va a quedar CL más C al cuadrado por K al cuadrado. Por K al cuadrado. Eso es lo que me va a quedar. Y ahora, ¿qué hago con esta cosa de acá? Bueno, con esta cosa de acá saco un C a factor común. Y me va a quedar C multiplicado por L más C por K al cuadrado. Ahora, muchachos, ¿cuál es el problema que estoy teniendo acá? Resulta y sucede que no estoy logrando conseguir la función que tenía originalmente. ¿Por qué? Porque esta C me está estorbando. Y no hay manera posible en la que yo me pueda quitar esa C. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Ok, pregunta. Si la función tuviera rendimientos constantes, ¿qué resultado tendría yo que haber obtenido si la función tuviera rendimientos constantes a escala? ¿Cómo se tendría que ver esto? Como C por la función. Exactamente. Entonces, si yo hubiera tenido rendimientos constantes, yo hubiera ocupado hacer esto. O sea, rendimientos constantes a escala. Yo ocuparía que esto a escala yo ocuparía que lo que exactamente lo que me acaba de decir Leo. O sea, sería que me hubiera quedado C por la función original. O sea, porque esta tiene una C atravesada acá. Entonces me tendría que haber quedado C por L más, no, y sin esta C, únicamente así, K al cuadrado. K al cuadrado. Que este hubiera sido el método mediante el cual yo hubiera obtenido rendimientos constantes a escala. Entonces, si esta cosa fuera igual a esta cosa, quiere decir que tendríamos rendimientos constantes a escala. Pero si esta cosa es menor a esta cosa, ¿qué es lo que tendríamos? Por ejemplo, si la de la izquierda fuera menor a la de la derecha. De rendimientos decrecientes. Correcto, Leo. Ajá. Y entonces, y si esta fuera mayor a esta, ¿qué tendríamos? Y pues si no es gallo es gallina, ya pan de huevo. Rendimientos crecientes, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la intuición que yo tengo aquí desde el principio? Yo tengo la intuición de que esto que yo tengo acá es mayor a esto de acá. Esa es la intuición que yo tengo. Yo tengo la intuición de que C de L más C por K al cuadrado, voy a ponerlo así, el cuadrado, es mayor que C por L más K al cuadrado. Al cuadrado. Y esa desigualdad que yo me estoy dando, o sea, que yo la estoy afirmando, lo que voy a hacer es que la voy a tratar de simplificar con el operador sí, solo sí. O sea, voy a hacer operaciones que puedan ir tanto de atrás para adelante como de adelante para atrás. Entonces, esto me quedaría que esa desigualdad es válida. Sí, solo sí, L más C al cuadrado, C al cuadrado es mayor que L más K al cuadrado. Más K al cuadrado. Yo puedo afirmar que que esto de acá es cierto. Y entonces ahora me doy otro sí, solo sí. Yo podría decir que esa cosa anterior se cumple, de hecho la voy a copiar y la voy a pegar. Esa cosa se cumple, sí, solo sí, y le quito las L's. Le voy a quitar esta L y le quito esta L de acá. ¿Verdad? Porque yo puedo quitar eso, esa L que está sumando. ¿Verdad? Entonces me quedaría esto. Y ahora yo puedo decir que esta desigualdad se cumple, sí, y solo sí,
y este k al cuadrado lo puedo dividir en ambos lados. Entonces, si lo divido acá se va, porque me va a quedar solo c, y si lo divido acá, me queda 1. Y ahora, resulta y sucede que esto es cierto. O sea, esta condición es cierta. Esto es verdadero. Esto, ¿Y por qué asumimos que es verdadero? O sea, asumimos que es verdadero porque nosotros sabemos que c tiene que ser mayor que 1, Leo. Era lo que yo había puesto acá. Vea, al multiplicar todos los insumos por una constante mayor que 1. De hecho, aquí debía haber puesto la condición. Cuando yo hice esto, c era mayor que 1. Con c mayor que 1. Porque si c fuera menor que 1, yo básicamente lo que estoy diciendo es que estoy reduciendo los insumos. O sea, para que yo esté aumentando los insumos, c tiene que ser mayor que 1, necesariamente. Porque si no, no estaría aumentando, más bien los estaría disminuyendo. Y no si habría que c hacer, fuera igual que 1, perdón, no habría que hacer ese caso también. no, Leo, porque es que, digamos, la definición como tal de los rendimientos lo que intenta determinar es cómo varía la producción cuando yo aumento los insumos. Entonces, Ok, si usted multiplica los insumos por 0.5, más bien los está reduciendo. Entonces ya el indicador no tiene consistencia con la definición. listo, así Entonces, es. Mi ujú, definición de rendimientos era la que está ahí en pantalla, ¿no? Es cuando se multiplican todos los insumos por un mismo factor. En mi mente sí, pensé que ese factor podía ser lo que sea mayor a cero, ¿no? no, 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 no. Tiene que ser por un factor, por un factor que aumente los insumos. Entonces podría ponerlo acá como una anotación. Por un mismo factor, entonces, que aumente los insumos. gracias por la aclaración. Perfecto, Leo. Entonces aquí sería que aumente los insumos. Entonces, sí, Dani, entonces siempre mayor ah, que 1 esto. siempre mayor que 1. La constante que yo me doy siempre es mayor que 1. O Ok, sea, y primero, suave. Y primero para probar, tengo que ver, digo, para probar si es si son rendimientos crecientes, nada más lo comparo con rendimientos constantes, ¿verdad? Así sería. en este caso sí. En este caso sí, César, porque resultó que, digamos, es que en este primer caso fue muy fácil. Digamos, en este primer caso que llegaba ¿hasta dónde llegaba el primer caso? Hasta acá. Vean, podría dividir la pantalla en dos. O sea, el primer caso, el del ejemplo de examen, era hasta acá. Hasta acá llegaba este. Y este era muy fácil, porque me salía bien bonito, me salía bonito el factor común. Ven, que yo podía sacar el factor común bonito. Pero acá no podía sacar ese factor común. Ese fue el problema, que no logré sacarlo. Porque siempre me iba a quedar estas estorbando. Entonces, por eso lo tengo que contrastar con el caso límite, que es el de rendimientos constantes a escala. Eso fue lo que pasó. Tenía que compararlo con caso límite. Ya está un poquillo más claro eso, César. Sí, sí, súper Sí, bien. Entonces nada más siempre que no pueda despejarlo fácilmente, hago esto, que ahí estaba. perfecto, sí, exactamente eso. Eso sí, siempre que usted no pueda sacarlo bonito, lo tiene que comparar con el caso, en el caso límite, ¿verdad? Entonces, a mí se me ocurrió que probablemente esta desigualdad era verdadera. Y entonces la empiezo a trabajar y me doy cuenta que efectivamente es verdadera. Porque si esto es verdadero, o sea, si la última parte es verdadera, quiere decir que esto también es verdadero, porque son equivalentes. O sea, la primera expresión es equivalente a la última. Entonces, si la última es verdadera, quiere decir que la primera es verdadera. Dani, y si me hubiera dado falso, hubiera tenido rendimientos decrecientes, a huevo. Correcto, correcto. Si le habrá dado falso, quiere decir que su supuesto original era falso. ¿Por qué? Porque básicamente son expresiones equivalentes. Es por eso. ¿Sí? Ok, muy claro, más gracias. Ok, perfecto. ¿Lea usted alguna otra pregunta? O sea, estoy pensando esto último que dijeron. Entonces, si esta desigualdad hubiera dado falso, entonces hubiéramos tenido rendimientos decrecientes a escala. Correcto, porque me estaría contradiciendo lo que yo asumí al principio. Sería eso. Sí. Bueno, y entonces sí, la conclusión es que esto tiene rendimientos crecientes, ¿verdad? Esto tiene rendimientos crecientes a escala. Tiene rendimientos crecientes
escala. Ok, Correcto. su. Eso es lo que tendríamos. ¿Alguna otra, Leo? No. No, ok. Eh, Entonces, ahora veamos otro ejemplo de esta cosa de rendimientos, para que vean algún otro ejemplo. Tal vez podría ser una Cobb Douglas. Me puedo dar una Cobb Douglas. Entonces, vean, por ejemplo, una Cobb Douglas que se vea de esta manera. Sería Q de L, coma, K. Y digamos que esta función es igual a la raíz cúbica, podría ser. Parece adecuado, uy, la raíz Dani, cúbica. pregunta. Ajá. Estaba viendo un video hoy en la mañana y básicamente con respecto a las isocuantas hablaba de que cuando la isocuanta es lineal son sustitutos perfectos, cuando son de Leontief son complementos perfectos y No necesariamente, Leo. No necesariamente. O sea, no todas las de Leontief son complementos perfectos. O sea, todos los complementos perfectos son de Leontief, pero no todas las de Leontief son complementos perfectos. O sea, Leontief es un tema más grande. Ajá. uy, bueno, representaban las curvas que son en forma de L, pues la de mínimos. Ok, sí, esa, la de mínimos es complementos perfectos. Ajá. Y las Cobb-Douglas, ¿qué representaban? Son curvas, son isocuantas convexas. Son Nada más. isocuantas, ajá. Son isocuantas convexas en las cuales usted puede aplicar el método de Lagrange para poder obtener un resultado. Pero directamente no puedo asumir qué tipo como de relación tienen entre sí. Solo sé que son complementos, pero no perfectos. Correcto, exactamente, Leo. O sea, usted sabe que tiene un grado de complementariedad, pero no es perfecto. Sí, Listo. exactamente. Sí, tiene un grado de complementariedad, porque de hecho vea que, digamos, cuando usted tiene multiplicaciones, usted tiene complementariedad. Cuando usted tiene sumas, normalmente usted tiene sustitutividad, ¿verdad? Porque la multiplicación depende de del valor del otro insumo, ¿verdad? Entonces es un complemento. Digamos, o sea, la multiplicación en sí, normalmente lo que nos ofrece es un complemento. Y la suma lo que nos ofrece es una sustitutividad en Claro, términos claro. generales. Ujú, exactamente. Entonces, podemos tener esta función. Por ejemplo, Leo, y esto es una Cobb Douglas. Una Cobb Douglas. Esto es una Cobb Douglas. Iguales a las funciones que veíamos para teoría del consumidor. Entonces, esto es una Cobb Douglas. Y entonces, con respecto a esto, con respecto a esta cosa de acá, entonces lo que vamos a tener es, vamos a ver, lo que va a ser lo mismo. Vamos a ver Q de C por L, coma, C por K. Por K, y esto es igual a, y entonces voy a hacer eso. Raíz cúbica de C por L, C por L, por C por K. C por K. Eso es lo que estaría teniendo. Mira, tengo esa parte de acá. Y ahora tendría esta otra parte de acá. Sería la raíz cúbica y este C, voy a multiplicar este C con este C. Entonces me va a dar C al cuadrado, C al cuadrado, por L por K, por LK, L por K. Ahora tengo estas multiplicaciones. Y entonces ahora, esta raíz yo la puedo separar en dos. Yo lo puedo, yo lo puedo separar en la raíz cúbica. Vamos a ver. Lo puedo separar en la raíz cúbica. Raíz cúbica de, ay, bueno, esta raíz la hice muy grande.
porque solo quería aquí un c cuadrado, lo separo en esta parte, y esto multiplicado por la raíz cúbica, a ver, la raíz cúbica de L por K. De L por K. ¿Y por qué hago esta separación? Porque vean que esta raíz cúbica de L por K es justamente esto. Entonces, ¿cómo lo puedo reescribir yo? Lo puedo reescribir de esta manera. Lo puedo reescribir como, vamos a ver, bueno, la primera raíz la hago igual, sería raíz cúbica. Ahí no sería más fácil ponerse a la 2/3. También, Leo, también puede ser, sí. Vamos a eso. Sea la 2/3. Ay, borré todo, suave. Digo, es que para mí era más fácil porque de ahí Sí, uno puede comparar como el C con el C a la 2/3. exactamente, sí, está bien. O sea, sería C a la 2/3 por, y ahora ya no voy a poner esta raíz, sino que lo que voy a poner es por Q de L, por Q de L, K. Q de L, K. O sea, ¿qué resultado estamos llegando? Estamos llegando al resultado de que Q de CL, CK, es igual a C a la 2/3, C a la 2/3 por Q de L, K. Sería C a la 2/3 por Q de L, K. Entonces me está quedando eso. Y ahora bien, ¿qué puedo concluir a partir de esto? Y aquí a partir de esto puedo concluir. ¿Qué puedo concluir con respecto a los rendimientos? ¿Qué puedo concluir en términos generales? ¿Qué nos está diciendo esta ecuación? Que tiene rendimientos decrecientes. Sí, tiene rendimientos decrecientes. ¿Pero por qué, Leo? ¿Por qué tiene rendimientos decrecientes? Es cierto. No, no sería porque a lo que está elevado la C es menor que 1. Correcto. Es exactamente por eso. Entonces, o sea, C, o sea, C a la 2/3 es menor que C. O sea, quiere decir que lo que está multiplicando a la producción es menor que lo que multiplicó a los insumos. Entonces, aquí tenemos rendimientos decrecientes a escala. Eso es lo que estamos teniendo. Entonces, sí, serían rendimientos decrecientes a escala. Entonces, ¿eso está claro? ¿Alguna duda? La verdad está bastante claro. Mi ¿Sí? duda es, ¿por qué dejaste de ser asistente del curso? ¿Perdón? Mi duda es, ¿por qué no sos el asistente todavía, mae? Bueno, por varias razones. Una, porque me gradué hace como un año. Bueno, me gradué en octubre del año pasado, pero ya me estaba graduado como desde junio. O sea, ya había terminado los cursos. Y dos, porque, bueno, hay varias razones. Dos, porque me pagaban terriblemente mal. Y tres, porque los profesores generalmente me trataban mal. Entonces, había, Cansado de lidiar tanto con roles como si no fuera suficiente. en realidad con Robles no. Con Robles, en realidad casi con Robles no tenía que lidiar, era más que todo con Montiel. O sea, y me querían poner a hacer muchas cosas que yo siento que no me tocaban. O sea, como ponerme a organizar carpetas de exámenes y yo es como, ¿y por qué no planifican bien un examen? O sea, porque yo tengo que estar organizando los exámenes, ¿verdad? Y ese tipo de cosas. Entonces, no prometía. Igual ya no podía ser asistente. De hecho, desde el semestre pasado yo no podía ser asistente. O sea, fue ahí em, porque, bueno, básicamente Nancy en el fondo sabía que el curso dependía en gran parte de mis laboratorios, entonces por eso me mantuvo. Pero, pero de ahí en adelante, o sea, yo no podía ser asistente porque yo me había graduado.
Esa madre, licencia. Sí, sí. Sí, no, y en esa asistencia, en esa asistencia en realidad lo explotan a uno, ¿verdad? Bueno, yo también es que me autoexplotaba porque hacía más cosas de lo que me tocaba, pero bueno, ese es otro tema. ¿Y cómo son los asistentes de micro 2 y, bueno, de micro 2 o macro 1? No tengo ni idea de quién está ahorita, Leo. No sé quiénes están ahorita. No, de macro uno ya no hay. Ya en macro uno no hay asistentes. Y en micro 2 no sé quién está. Porque Ah, antes estaba perdón, macro 1 no tiene laboratorio. macro uno es un desmadre. Macro uno antes tenía laboratorio, pero Chabela se creyó muy autosuficiente para dar el curso y lo da sola, básicamente. Y con unos profes del PDA, pero es un desmadre. O sea, todo el mundo me ha contado que ese curso en serio es un caos. Antes sí tenía asistentes y el curso prometía un toque más porque los asistentes eran buenos, pero ahora es un desastre, ¿sabes? ¿Me tocará llevar macro 1 2 veces? ¿Quién sabe? ¿Me tocará llevarlo 3 veces? ¿Me tocará llevar micro 1 3 veces? Un misterio se me da la búsqueda. Sí, es bastante caótico el tema de los cursos dentro de la carrera, la verdad. Sí, es un desastre. Bastante caótica la carrera en general. Sí, Bella bastante. economía. Sí, la mayoría de profes no tienen ni idea de cómo explicar algo, entonces, pues sí, y pasa. Entonces, mira, muchachos, ¿qué hemos visto de momento? Que en realidad son un montón de cosas. En serio, son un montón de cosas. O sea, porque, ¿qué fue lo que empezamos? Empezamos viendo estas funciones de costos, ¿verdad? Entonces, a partir de esta INTF, le saqué las funciones de costos. Le saqué la función de costos a esta carambada que está por acá. Entonces, obtuve esta función de costos que está por acá. ¿Para qué? Bueno, la obtuve básicamente para poder obtener la oferta de la empresa, que era esta parte de acá, y también para poder obtener la función de costo medio. ¿Por qué? Porque a través de la función de costo medio podía determinar el tipo de economía que tenía y a través de la función de costo marginal podía obtener la función de oferta de la empresa. Esa fue una primera parte. Hasta acá sería un ejercicio típico de examen. Hasta este Mani, momento. una pregunta, una pausa ahí. Es que me fue un toque en ese de costo marginal, ¿cómo lo sacaste, mae? El costo, pero esto es un repaso, César. Esto es un repaso de esta parte. O sea, este de costo marginal, recuerde que le había sacado como la derivada del costo total con respecto a la cantidad. Así Ok, era como ok. lo había sacado. Entonces, era derivar esta cosa con respecto a Q. Y entonces me daba únicamente este pedacillo de acá, este pedacillo de acá. Ok, ok. Entonces, llegaba a eso. Y esta parte, hasta acá, sería un ejercicio típico de examen. Ahora bien, adicionalmente, yo les puse qué pasaría si tuviéramos que sacar los rendimientos a escala de esta función. Entonces, les expliqué los rendimientos a escala a través de la función esta, la que ya teníamos, a través de la función mínimo. Entonces, bueno, sacamos los rendimientos, nos dio que los rendimientos eran constantes a escala. Luego sacamos esta, en el que eran rendimientos crecientes a escala, y luego sacamos esta otra, que eran rendimientos decrecientes a escala. Entonces, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más podemos ver? Es que ya casi de hecho me quedé sin temas con respecto a esa parte. Vamos a ver. En realidad es que estuvo bastante fácil. Solo se sintió ordenado y no tan caótico como lo da Robles. Sí. ¿Sí? Igual Ok. en los labs veo como que hace un despiche de derivación y lo sustituyo en otras partes y me pierdo un toque. Aquí estuvo súper bien, man. Perfecto. Ok, ya me encontré, ya me acordé que es lo otro que falta. Ok, acá nosotros estamos sacando esta carambada, la estamos sacando mediante, se me fue la palabra, mediante el UNTIEF. Esta parte de acá, esta parte de acá. Pero resulta y sucede que ustedes también la podrían sacar con una Cobb Douglas, por ejemplo. ¿Cómo sería una Cobb Douglas? Bueno, toda la explicación se mantiene. Entonces, una Cobb Douglas se lo podrían hacer de esta manera. Podrían hacer la función de producción, digamos, esta función, raíz cuadrada de L por K. Raíz cuadrada de L por K.
de L por K. Entonces, digamos, si ustedes quieren determinar cuál es la función de costos de esta cosa, sería hacer lo mismo, ¿verdad? Tenemos una función de isocostos que siempre es la misma. Costo total igual a W por L más R por K. R por K. R por K. Entonces hacemos lo mismo, pero ahora acá resulta y sucede que yo no puedo hacer este proceso como lo hice con Leontief, porque con Leontief lo hice mediante el punto de vista gráfico. Aquí lo tengo que hacer mediante un lagrangiano. Entonces, me planteo el lagrangiano, que sería raíz de LK, raíz cuadrada de L por K, de L por K, más, y ahora pongo lambda, igual que hacíamos en la otra parte, en teoría del consumidor, lambda por costo total menos W por L, W por L menos R por K. R por K. Ok, tendríamos esta parte de acá. Y ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, voy a sacar la derivada parcial de cada uno de ellos. Entonces, saco la derivada parcial de L, perdón, la derivada parcial del lagrangiano con respecto a L. O sea, esas L parecen iguales, pero una es la L del lagrangiano y la otra es la L del trabajo. Entonces aquí sería derivada parcial de L con respecto al trabajo. Entonces, ¿qué es esto? Y ahora con respecto al trabajo. Entonces tenemos esta cosa de acá. ¿Y esto cuánto nos va a dar? Bueno, resulta y sucede que esto nos va a dar raíz de K entre L. Entonces ustedes verían eso, les va a dar raíz de K entre L. Raíz de K entre L. Y no tiene que haber un 2 por ahí. No, Leo, me parece que, ¿sabe? Sí, tiene razón. Me parece que sería, Raíz de K entre 2 raíz de L, tal vez, es lo que se me sí. ocurre. Entonces la puedo poner así, yo creo, 4 raíz de, Raíz de K entre 4 raíz de... Sí. entre 4L, digamos, ¿verdad? Como Ajá. estoy metiendo dentro de la raíz, entonces, para que, digamos, cuando yo lo saque sea 2, tiene razón, Leo. Exactamente, o sea, sería 4L. Y ahora sería menos, vamos a ver, Lambda W. menos lambda W. Lambda por W. Lambda por W y esto sería igual a 0. Y ahora la otra parte sería la derivada del lagrangiano con respecto a acá. Que sería lo contrario, ¿no? Sería raíz de L entre 4K. Exactamente, Leo. Entonces, ¿cómo hago para derivar esto? Entonces aquí hago esto y esto sería con respecto a acá. Entonces, exactamente lo que Leo acaba de decir. Entonces, vamos a ver. Y me va a quedar esto. Y esto me va a quedar raíz em, de L entre 4K. Entre 4K. Tendríamos esto y ahora menos lambda por R igual a 0. Eso es lo que estaríamos teniendo. Y entonces ahora hago lambda igual lambda. Y digamos, si esto lo hago más o menos rápido, esto me va a quedar que la raíz
de K entre 4L, la raíz de K entre 4L, K entre 4L, 4L entre W. Dani, antes de que hagas eso, bueno, creo que Daniel Ulloa ya te lo ha comentado, pero nosotros encontramos una forma más fácil de realizar ese proceso. Sí, Con digamos, nosotros, para pero a hacer él. es lo de la condición de optimalidad. Ajá. Lo de nada más, si vos despejas lambda W y lambda R y lo dividís, o sea, despejas lambda W, eso te va a dar raíz de K entre 4L y lambda R es igual a raíz de L entre 4K. Ajá. Y nada más se dividen esas dos ecuaciones porque se van a cancelar los lambdas y directamente queda W entre R. Ah, ok, hacer la división de este entre este. Ujú. Pero hay un problema, Leo. Hay un problema al hacer eso. Porque, o sea, estarías haciendo 0 entre 0. No, no, digamos, despejando Ah, lambda ok. W, despejando Pasándola a lambda. sumar. Pasándola a sumar. Ajá, Sí. pasando a sumar lambda R y lambda W, eso se divide, se cancelan los lambdas y queda W entre R entre esas dos raíces. Sí. O Te sea, ahí ahorras sería, un paso. Es me- lo que habíamos descubierto. sí, 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 sí. Me parece, digamos, es una manera también de hacerlo, ¿verdad? Entonces, sí. Pues aquí sería L entre 4K. Se puede hacer el cociente de esas dos. Sí, todo bien, no hay ningún problema. Entonces aquí sería L entre 4K entre R. Entre R. Y de hecho, cuando ustedes hagan toda esta payasada, parafraseando a Daniel también, este 4 y este 4 se va a cancelar. Este 4 se va a cancelar con este 4. Y ahora a mí me va a quedar básicamente esto, digamos, ustedes lo pueden hacer, pero ustedes básicamente, luego de hacer toda la cosa, esto les va a quedar como, saber, les va a quedar como K entre L. Después de que ustedes hagan todas las simplificaciones, les va a quedar K entre L. No, es más, mucho más rápido todavía. Les va a quedar K igual a L por W entre R. Por W entre R. Y esta es la famosa condición de optimalidad. Esta cosa es la famosa condición de optimalidad. Bueno, ya en el paso anterior lo era, pero esta también lo es. Digamos, ambas lo siguen siendo. Esta es la famosa condición de optimalidad. Y ahora metemos eso en la función de producción. Exactamente, Leo. Ahora es exactamente lo mismo. Ya todo es lo mismo. Condición de optimalidad. Optimalidad. Y entonces, si metemos esto en la función de producción, ¿qué nos va a dar? Bueno, nos va a dar que Q es igual a la raíz, vamos a ver, raíz de, vamos a ver, voy a tener L y L por K, entonces me va a quedar la raíz de L por L por W entre R. W entre R. Y hasta ahora, esto sería igual a, esto va a ser igual a la raíz de L al cuadrado por W entre R. Quiere decir que la L yo la puedo sacar así. Me quedaría L por raíz de W entre R. L por raíz de W entre R. L por raíz de W entre R. Raíz de W entre R.
Y ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Ahora el siguiente paso es despejar L. L igual a, y entonces esto lo voy a pasar al otro lado. Entonces me va a quedar Q por raíz de R entre W, porque pasa al revés cuando yo lo paso al otro lado. Entonces, raíz de R entre W. R entre W. Entre W. Ok, tendríamos esta parte que está por acá. ¿Y ahora qué hago, muchachos? Después de haber obtenido este L. En palabras de César, se reemplaza en la condición de optimalidad. Correcto, exactamente. Entonces, esta vara la voy a reemplazar en la condición de optimalidad. Que entonces sería K igual, y ahora el L lo voy a poner como esto, que sería Q por, E. Sí, Q por, y esa raíz que tengo ahí, por R entre W. R entre W. Podríamos tener esto. Y ahora esto me va a quedar por W entre R. Por W. Eso afuera afuera de la raíz entre R. Entre R, me quedaría esta parte de acá. Y ahora, si simplifico, me estaría quedando que K es igual a Q por, y ahora la raíz de W entre R. Porque cuando yo hago esta operación, me va a quedar la raíz de W entre R. W entre R. Y ahora, muchachos, después de haber obtenido tanto la K como la L, ¿qué es lo que tengo que hacer? Obtener los costos totales en función de Q y vámonos. Exactamente. Y lo tenemos. Entonces, acá tenemos este resultado. Y ahora va a ser la de costo total. Tal vez la puedo hacer aquí en esta orilla para no pasar de página. Entonces, tendríamos que el costo total sería igual, vamos a ver, sería igual a W por esa cosa que está ahí, por Q, y lo voy a poner así en palabras, raíz de R entre W. R entre W. Y ahora esto, más la R, y ahora ya no pongo acá, voy a poner lo que es K. ¿Qué es K? Es Q por raíz de W entre R. Raíz de W entre R. ¿Ok? ¿Y ahora qué hago? Voy a simplificar esta cosa de acá. Me va a quedar Z es igual, y saco la Q a factor común. Saco esa Q. ¿Ven? Entonces saco la Q y me va a quedar ahora W por raíz de R entre W. Me va a quedar adentro raíz de R por W. Me va a quedar de arriba, porque como está multiplicando por una W, a la hora de entrar a la raíz, queda de esta manera. Y ahora más, y ahora esta parte de acá, que lo que voy a tener es básicamente raíz de W entre R, y si lo multiplico por la R, me va a quedar raíz de W por R, o R por W, como lo quieran ver, no importa. R por W, pero esto yo lo puedo simplificar aún más. ¿Por qué? Porque yo puedo tener que CT va a ser igual a Q por 2 raíz de R por W. De R por W. Y listo.
es básicamente la función de, es básicamente la función de costo total, es lo que está por ahí. Entonces, muchachos, hasta aquí vamos claros. Sí, bueno, ya esa sí parece mucho más de examen, No, no, pero la otra también era de examen, Leo. La otra también era de examen. De hecho, la otra normalmente es más complicada. A la gente se le suele complicar más la otra que esta. Y ahorita les enseño por qué. Pero, sí está claro, Leo. sí, de fijo. ¿Sí? César, Sí, ma. perfecto. Y ahora, ¿qué es lo siguiente que yo hago? ¿Qué es lo siguiente que hago? Basándome como en la de Leontief que hicimos hace un rato. De saco el costo marginal. Saco el costo marginal y saco el costo medio. Digamos, esto empezó aquí. Voy a dividir esta hoja. Porque esto empezó por acá. Lo otro era de otra cosa. Entonces saco, efectivamente, saco el costo marginal y saco el costo medio. Entonces, ¿cuál sería el costo marginal y el costo medio para esta función? Costo marginal es todo eso entre Q y de costo medio, ¿cómo era? Derivar. Todo eso Al ahora sí. revés, al revés, César. Sí, 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 Costo sí, medio es suave. dividir entre Q Sí, y sí, sí. costo marginal y derivar. Ajá, Suave. pero Me fue el cerebro. resulta, resulta que el costo medio es igual al costo marginal en este caso. O sea, ustedes lo pueden verificar y van a ver que es lo mismo dividir entre Q que derivar esta Q. Nos va a dar exactamente lo mismo. Y entonces, ¿y cuánto nos da esto? Nos da 2 raíz de R por W. Nos da esta cosa que está por acá. Entonces, y ahora bien, pregunta. Las dos preguntas que les harían ustedes en el examen. ¿Qué tipo de economías presenta la función? Economías de escala, economías constantes o Constantes. economías, perdón, Constantes porque no aplica no entra la Q igual que antes. exactamente. Entonces, economías constantes a escala. Y la función de oferta, muchachos, ¿cuál sería? P igual a esa raíz Exacto. y P, vemos que costo medio es igual a costo marginal y nada, y costo marginal es una constante, así que no es decreciente y vámonos. correcto. Está volando, Leo, exactamente. Exactamente. Entonces, es eso. Y, ya, y eso básicamente sería, ahí cerraría el ejercicio. ¿Verdad? Vean qué rápido. Vean lo que me tomó hacer ese ejercicio. O sea, lo hice con un pedacito de hoja. Que normalmente este sería un ejemplo, pues un ejemplo vinculado con un examen. Esto que tenemos por acá. Pues ven, un pedacito de hoja, básicamente hice todo lo que me pudieron haber pedido. Entonces, no sé si tienen alguna duda. Otra vez, ¿cómo era el tema de no, los rendimientos era con el lambda dentro de la función? Nada, ya me acordé. Sí, el lambda o el C o el A o lo que usted quiera. Sí, o alguna constante. Y que en este caso serían rendimientos constantes a escala, por lo mismo, Correcto, porque correcto. no sé. Eran rendimientos constantes a escala. Sí, porque, por ejemplo, esta que yo había dicho aquí anteriormente eran rendimientos decrecientes a escala, ¿verdad? Porque al final me salía a la 2/3. Entonces era decreciente. Ajá. ¿Alguna otra duda, Leo, César? Yo estoy bien realmente. Entendí Perfecto. mucho. Entonces vean cuál es el detalle con esto. Bueno, primero voy a guardar las imágenes por cualquier cosa. Me comparan que se las pase. Aquí está esta. Ajá. Aquí está, listo. Y ahora bien, ¿por qué el de la COP Douglas es más fácil? Porque resulta y sucede que yo hace unos semestres hice algo muy vacilón para este tema. Resulta y sucede que para abordar este tema, vamos a ver, yo hice esto. Teoría del productor. Ahí está. Entonces, este documento, como siempre, todos los documentos ustedes los tienen, ¿verdad? Entonces, en este documento,
Resulta y sucede que yo, unos semestres atrás, hice esta maravilla que está por acá. Vean. Esta parte que está por acá. Esta parte que está por acá, resulta y sucede que les da todos los casos posibles para una función Cobb-Douglas. Es lo que está pasando. O sea, sin importar cuál es el exponente de la L y cuál es el exponente de la K, ustedes tienen todos los desarrollos acá. Vean, tienen todos los desarrollos genéricos. Acá. O sea, los desarrollos genéricos son muy complicados en términos algebraicos, pero eso les permite tener las respuestas para cualquier alfa y beta. Aquí está todo analizado. ¿Ven? Entonces, aquí está. Aquí está todo. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos hace unos momentos? Lo que hicimos fue asumir que el alfa y el beta, este alfa era un medio. Entonces, hace un ratito asumimos un caso particular, asumimos que alfa era igual a un medio y beta era igual a un medio. Entonces, ¿qué es lo que pueden hacer ustedes? Si ustedes quieren la función de costo total, pues se van acá. A ver, por aquí está. Acá está la función de costo total. Entonces, aquí está la función y es todo este chorizo que está acá. Entonces, lo que ustedes harían es que únicamente agarran y sustituyen el alfa y el beta y ven básicamente cuánto les da la función de costo total y van a ver que es exactamente lo mismo. O sea, Y se esta puede. función les da absolutamente todos los valores de alfa y de beta. Sí, César. No, no fui yo que sí se puede hacer eso, porque, bueno, no sé si es como el caso pasado, donde podíamos directamente dar las demandas marshallianas sabiendo solamente que era la Cobb-Douglas. O sea, no sé si Robles nos Yo, quita puntos por ponerlo yo directo. no sé. Yo no sé si pueden hacer esto, Leo, la verdad no sé, porque esto sí es algo que solo yo hago, si no me equivoco. O sea, fue que yo hice el desarrollo genérico. Entonces yo dije, voy a hacer el desarrollo genérico para que tengan para cualquier eventualidad. Pero, digamos, podrían hacer todo el procedimiento y verificar que sea exactamente lo mismo que da esta fórmula. Esa podría ser una opción. Es que se siente como así medio ilegal. Sí, o sea, es que, de hecho, vean que el procedimiento que yo les estoy dando es un procedimiento inmediato, ¿verdad? Entonces sí se ve como algo medio ilegal, pero les queda para que ustedes puedan verificar que lo que están haciendo tiene sentido. Ven, y aquí está todo. Aquí están todos los resultados. Aquí está el costo marginal también. Vean aquí el costo marginal. Costo marginal. Aquí está. Aquí está cómo cambia el costo marginal. También está el cambio del costo marginal. Están las conclusiones con respecto al costo marginal. Está también el costo medio. Por aquí tiene que estar. ¿Dónde está? ¿Dónde está el costo medio? ¿No lo saqué? No, yo sé que yo lo saqué. Vamos a ver, ¿dónde está el costo medio? Aquí está, costo medio. Están todas las conclusiones con respecto al costo medio. Acá está todo, vean, están los rendimientos de escala. Por aquí tienen que estar. ¿Dónde están rendimientos? Ay, ¿dónde están? Ya los habías pasado, está por ahí donde está el costo Ah, medio. Arriba. Ajá. aquí está. Ahí. Así, los rendimientos. Está absolutamente todo lo que ustedes le puedan deducir a una función de utilidad Cobb-Douglas. Perdón, de producción Cobb-Douglas. Está todo en este documento. Entonces, pues sí. O sea, entonces, ¿cuál sería mi recomendación que hagan estos días? Con esta materia que vimos hoy, ya ustedes pueden hacer un montón de ejercicios de las prácticas y de las tareas de los semestres anteriores. Ya pueden hacer un montón de cosas, porque en realidad las preguntas son bastante repetitivas. Entonces, si ustedes se fijan, van a poder hacer mucho de esas tareas y van a ver que en teoría no se les debería complicar. Debería ser algo que básicamente ustedes saquen con lo que vimos hoy, básicamente. O sea, podrían sacar muchos ejercicios con lo que vimos hoy.